amigos. Espero que nos veamos el próximo sábado. Así es. Hasta la victoria siempre. Le damos la bienvenida a Michael Lowy, ¿no es cierto? Uno de los principales pensadores críticos de nuestra América. Él es franco-brasileño, tiene la doble nacionalidad, ¿no es cierto? Y es tan reconocido en Francia como en Brasil. Si tuviéramos que decir la cantidad de libros y artículos que publicó Michael, se nos iría todo el programa, ¿verdad? Este, Hay uno que a mí me marcó en mi juventud, porque lo leí cuando apenas había salido en tu primera versión, es la teoría de la revolución en el joven Marx. Un texto magnífico, 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 que lo seguimos recomendando todavía hoy. Y lo más reciente, la contribución que ha hecho Michael al tema del ecosocialismo, ¿no es cierto? Pensando en esto de un marxismo en permanente reconstrucción, no un marxismo que es una piedra filosofal ya acabada, sino un elemento que requiere revisar algunas de las tesis fundamentales en consonancia con los desafíos que plantea el capitalismo contemporáneo. Bueno, con Paula, que está acá conmigo ahora en el programa, y a la quien le damos la bienvenida, queremos hablar un poquito sobre cómo estás viendo toda esta problemática de la catástrofe climática fenomenal en que está cayendo el planeta. ¿Qué recepción ha tenido este trabajo que vos junto con otros amigos han hecho? Creo que Elma Talfater también estuvo trabajando en este tipo de problemática. ¿Qué recepción han tenido ustedes en los círculos de la izquierda, esta reflexión de pensar la problemática del socialismo teniendo en cuenta la crisis fenomenal que tenemos en el momento actual? Sí, bueno, creo que la temática del ecosocialismo o del ecocomunismo, si se quiere, es algo que está ocupando cada vez un mayor espacio en la reflexión de la izquierda anticapitalista, del movimiento ecológico, en sus variantes más radicales. Y bueno, hay todo un grupo de gente por todo el mundo trabajando esas temáticas en Estados Unidos. Mi amigo John Bellamy Foster, todo el equipo de Monthly Review. En Japón está Koei Saito, cuyos libros han tenido un enorme éxito en Japón. Y bueno, nosotros en Europa estamos algunos, ¿no? Como Daniel Tanuro en Bélgica, yo en Francia, etcétera. Bien, entonces es un esfuerzo, pero la verdad es que estamos muy preocupados, ¿no? Estamos muy preocupados porque la crisis se está agravando, la crisis ecológica, la crisis ambiental y el cambio climático están agravando con una rapidez creciente. Estamos viendo por toda parte los incendios, las catástrofes, las inundaciones, la temperatura subiendo a niveles insoportables, etcétera. Y los gobiernos en su mayoría se caracterizan por la inercia, ¿no? En los mejores casos hablan, vemos, hay que hacer algo. En los peores, como Trump y tantos otros, dicen no hay que hacer nada porque no existe nada, ¿no? Entonces hay que sacar más petróleo y más carbón. Y punto. No, son poquísimos los gobiernos, algunos en América Latina quizás que sí están tomando la cosa en serio, pero no consiguen hacer mucho, ¿no? El gobierno de Gustavo Petro en Colombia, le tengo mucha admiración, pero ¿qué puede hacer el pobre Petro para enfrentar una temática tan amplia, tan global y tan decisiva para el futuro de la humanidad, ¿no? Porque de eso es lo que se trata, ¿no? Lo que está en juego es nada menos que un peligro existencial para la especie humana, ¿no? Porque el capitalismo tiene una dinámica no solo ecocida, sino también humanicida, ¿no? Es decir, su dinámica está llevando, puede llevar, ¿no? En las próximas décadas, no en un siglo, pero en las próximas décadas, a condiciones de vida imposibles en ese planeta, ¿no? Y sabemos que no hay planeta B. Ese idiota llamado Elon Musk quiere hacer un viaje a Marte si la cosa se hace muy, muy difícil aquí, pero ¿para qué sirve eso? No? Yo
espero que vaya lo más rápido posible para Marte y se quede por allá, ¿no? Pero obviamente no es una solución, ¿no? Entonces tenemos que cambiar las condiciones en este planeta antes que sea tarde de más, ¿no? Eso es mi llamado, ¿no? Organicémonos, luchémonos antes que sea tarde de más. Esto me recuerda mucho, seguramente a ti y a Paula, el famoso discurso de Fidel en la primera cumbre de la Tierra. ¿Recuerdas cuando Fidel dijo hay una especie en peligro porque se están agotando las condiciones medioambientales, sociales, planetarias que hicieron posible la aparición de esta forma de vida en el planeta Tierra? Y en ese momento yo recuerdo que estuve viendo una grabación de esa reunión que se hizo en Río, ¿no es cierto? Estaba el Collor de Mello como presidente, estaba Salinas de Gortari, presidente de México, estaba Alberto Fujimori de Brasil, Menem de Argentina, y todos con una sonrisa burlona, diciendo, este viejo Fidel viene para hablar siempre de las catástrofes, la revolución, son puras tonterías. Mira hoy cómo todo aquello, digamos, desgraciadamente se materializó, ¿no? Exactamente. Cada vez más, ¿no? Ese llamado es cada vez más urgente, ¿eh? Y realmente, infelizmente, no tenemos otros Fidel Castro hoy, ¿no? Tenemos la gran mayoría de los gobiernos son incapaces de enfrentar el desafío porque están al servicio de un sistema que es el sistema capitalista, que no puede existir sin las energías fósiles, sin el expansionismo ilimitado y por tanto sin una dinámica suicida, ¿no? Porque de eso se trata, es una dinámica suicida, ¿no? Ujú. Eso es el desafío. Sí, Paula, puedo, sí, dale. dale. Bueno, encantadísima de poder hablar con el profesor. Es un placer, también lo venimos siguiendo, por supuesto, estudiamos. Dan ganas de hacer muchas preguntas, por el tiempo acotado, empiezo por alguna. Dado bueno, ustedes, como decía también Atilio, Fidel, por supuesto que vislumbraron hace ya muchos años el nivel de catástrofe a la que nos podía llevar este capitalismo depredador, y ahora lo vemos ante nuestros ojos. La pregunta es, ¿cómo relacionás, qué relación haces entre este momento catastrófico, esta crisis multidimensional, crisis civilizatoria que tiene al propio planeta y la especie en su centro, la propia supervivencia? ¿Qué relación haces entre eso y los actuales escenarios de guerra que se están librando en el mundo, que son bastantes, algunos guerra directa, bélica, otros tipos de guerra, pero guerra al fin? Y también te meto a la segunda pregunta, me quedará una tercera para después, si hay tiempo. La segunda sería, ¿cómo pensás que la clase dominante, más allá de sus locuras de escapar a Marte, o bueno, que por ahora parecieran ser locuras, eh, ¿cómo pensás que lo piensa, sí, valga la redundancia, en función de su propia supervivencia? Porque la crisis planetaria y ecológica también le afecta a la propia vida de las clases dominantes. Mira, bueno, lo de las guerras creo que es resultado de quiebre de la organización, digamos, internacional que existió mal que bien durante los años de la Guerra Fría. Como eso se descompuso, ahora tenemos una ley de la jungla, ¿no? Cada uno hace lo que le da la gana y por eso vemos multiplicando las guerras y los genocidios, ¿no? Porque lo que pasa en Gaza es realmente un genocidio, ¿no? Pero bueno, quiero contestar tu segunda pregunta, que es ¿qué pasa con la clase dominante? ¿Qué están pensando ellos? Bueno, creo que la primera cosa de su actitud es la misma actitud que tuvo el rey de Francia, Luis XV, cuando uno de sus consejeros le dije, mire, majestad, si la cosa continúa así, va a haber una revolución en Francia. Y él dijo,
después de mí que venga el diluvio. ¿No? Eso es la actitud de la clase dominante, de los que están investiendo su interés en el petróleo, en el carbón, en el plástico, en los automóviles, todo lo que tiene que ver con ese complejo que yo llamo la oligarquía fósil, ¿no? Y los gobiernos que representan eso, y los gobiernos de corte neofascista como otra, ¿qué tienen en la cabeza? Eso, no, después de mí que venga el diluvio, ¿no? Bueno, eso es lo fundamental. Ahora, hay también algunos dirigentes políticos, sobre todo, tal vez también económicos, que dice, hay un proverbio que es el peor ciego es de lo que no quiere ver. Es decir, ellos no quieren ver la realidad, entonces inventan una otra realidad, ¿no? Que el cambio climático es una invención de los comunistas chinos, en fin, cualquier cosa, ¿no? Cosas más absurdas, pero sí. Hemos visto en la historia del capitalismo momentos en que sectores de la clase dominante, ¿no? Tenían las creencias las más absurdas, ¿no? Bueno, el nazismo, por ejemplo, etc. Entonces, eso es parte del sistema. Y bien, y hay otros sectores más racionales que creen que van a encontrar una solución técnica ya, ¿no? Que va a resolver todo el problema, es una cuestión de paciencia, etcétera. Ya vamos a encontrar la solución técnica, etcétera, y en función de eso seguimos como antes, ¿no? Y en fin, hay varias variantes, ¿no? Pero el resultado es que yo tengo una comparación, ¿no? Para entender lo que está pasando. Digo, somos todos pasajeros de un nuevo Titanic, el Titanic número 2, que es la civilización capitalista, que está yendo en dirección a se va a chocar, ¿no? Se va a chocar con un, ¿cómo se dice? Con un iceberg. Con un, ¿cómo se dice? Iceberg. Con un iceberg, exacto, con un iceberg. La diferencia es que en el Titanic 2, el capitán, los que dirigen el buque saben que el buque está en dirección al iceberg, ¿no? Pero no quieren cambiar de dirección. Hay algunos de la tripulación que han dicho, pero tenemos que cambiar de dirección, volver atrás. Y le contestan, es muy caro, tenemos que indemnizar a los pasajeros, no puede, es muy caro. Entonces siguen. Después hay una propuesta de reducir la velocidad que fue adoptada, pero no puesta en práctica, etcétera, etcétera. Y ahí sigue el buque, ¿no? Ahí sigue el buque, somos todos pasajeros de ese buque, ¿no? Entonces tenemos que tomar el control de la buque, ¿no? Antes que sea tarde. Dime una cosa, ahora, ¿qué tan fuerte está hoy el movimiento anticapitalista? Por ejemplo, en Francia o en Europa, si quieres, podemos porque si no hay un movimiento anticapitalista, esta pretensión de cuidar a la madre tierra no va a prosperar. No, absolutamente. Mira, no te puedo hacer ahora un panorama de toda la Europa porque necesitaría una semana, pero voy a decir de Francia porque es ahí donde vivo y conozco, ¿no? En Francia hay un potencial muy grande, hay una cólera social muy grande contra la injusticia social, la injusticia económica, la injusticia política, ¿no? La discriminación racial, todo eso, que explota de tiempos en tiempos, ¿no? Hay explosiones sociales increíbles como los gilets jaunes, etcétera, y ahora se está preparando otra, ¿no? Bueno, en los sectores más conscientes de esa masa de gente enorme, anteayer estuvo 1 millón de personas en la calle, ¿no? 1 millón de personas. Bien. No digo todos, pero muchos tienen una conciencia antisistémica. No todos saben cómo poner el nombre al sistema capitalista, ¿sí? Pero hay una conciencia antisistémica. Pero, bueno, la gente busca, ¿no? Los instrumentos, los medios, cómo llevar adelante este cambio, ¿no? Se siente la necesidad de un cambio, pero la gente no sabe. El problema también es que con la caída de los llamados países socialistas quedó la idea de que no hay alternativa, ¿no? Entonces tenemos que construir la idea de que sí hay una alternativa, ¿no? Sí hay una alternativa al capitalismo. El capitalismo no es el fin de la historia, ¿no? Bueno, entonces eso
en Francia tenemos ese potencial social en primer lugar, pero también político. Es también una particular. En Francia existe aún una izquierda, ¿no? Con varios matices, desde la más socialdemócrata, más reformista, otra más radical y otra más revolucionaria, ¿no? Y la diferencia de Francia con otros países es que la corriente más radical por el momento es hegemónica. Eso es nuevo en Francia. Hace 10, 15 años, 20 años, la socialdemocracia tenía total hegemonía. La perdió, ahora la perdió, ¿no? Ahora, las corrientes radicales, por ejemplo, France Insoumise, etcétera, tienen sus problemas, sus contradicciones, sus límites, pero existe ahí una izquierda que quiere cambiar la regla del juego, ¿no? Que quiere romper con el neoliberalismo y para algunos incluso con el capitalismo, ¿no? Entonces también, desde el punto de vista político, hay un potencial con muchos problemas. Hubo una tentativa de hacer un frente popular que funcionó hace 2 años, pero ahora está un poco en crisis. Entonces hay muchos problemas, muchas dificultades, pero por lo menos a esas dos cosas. Socialmente, una rebelión social fuerte, organizada por los sindicatos, pero no solamente, que lleva a 1 millón de personas en la calle, que se manifiesta en momentos también de insurgencia, etc. Y hay una expresión política con sus problemas, sus límites, pero que es en la cual una izquierda antisistémica, digamos, en términos generales, tiene un peso grande, ¿no? Pero, dicho eso, no hay ninguna garantía, ¿no? No hay ninguna garantía, hay muchos problemas, muchas contradicciones, y bueno, los capitalistas obviamente tienen también su juego, ¿no? Por el momento controlan las cosas. Ahora, la gente de Davos, los intelectuales de Davos están también preocupados por este tema, ¿no? La gente que se reúne todos los años en Davos, que están planteando un capitalismo con más intervención estatal, más regulaciones, demuestran ser, digamos, un sector, la vanguardia del pensamiento burgués, ¿no es cierto?, que tienen una mirada de más largo plazo, y se dan cuenta que el sistema está en crisis. ¿Es correcta esa apreciación mía? Hasta cierto punto. Es A decir, ver. hay un sector, sí, en general se puede decir que Europa, ¿no? Y algunos sectores del capital norteamericano, etcétera, se dan cuenta que hay que hacer algo, que no podemos simplemente decir que el problema no existe. El problema existe, tenemos que hacer algo y están de acuerdo en tomar algunas medidas, etc. Sí, eso existe, ¿no? Pero lo que están dispuestos a hacer es tan poco, tan ínfimo, tan miserable, que no sirve para nada, ¿no? En última análisis. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Es decir, en las reuniones de la COP, las reuniones de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ahí están representados, ¿no? lo más razonable, ¿no? Y se discute, se toman algunas decisiones que quedan en el papel, ¿no? Es decir, no pasa nada, ¿no? Fundamentalmente no pasa nada. Entonces, el problema es ese. Ahora, claro, tenemos también que luchar para obligar los gobiernos actuales a hacer algo, ¿no? Pero en último análisis, solo vamos a poder, digamos, salvar a la humanidad del desastre si logramos cambiar el sistema, ¿no? Eso es la clave. Pero no podemos quedar esperando, ¿no? Tenemos que luchar desde ahora para imponer medidas inmediatas, reducir el peso de las energías fósiles, en fin, obligar a los gobiernos actuales, ¿no?, a cambiar las cosas, elegir a gobiernos que sean un poco más razonables, etc. Tenemos que hacer eso, claro, ¿no? Pero sin ilusiones, ¿no? Sin ilusiones, porque necesitamos realmente una ruptura civilizacional, un cambio civilizacional para salvar a la humanidad de la catástrofe. Paula, tenías una pregunta, ya nos vamos aproximando al final, pero a ver, adelante. Dale. Bueno, tiene todo que ver con lo que, siguiendo con estos racionamientos también, en la cuestión de cómo pensar las necesarias transiciones
Sí. el marco también del aquí y ahora, ¿no? Atilio tiene en su libro de 2012, América Latina, la geopolítica del imperialismo, un capítulo que lo sintetiza muy bien, de una manera bastante brutal, la contradicción. El capítulo se llama Pachamamismo versus extractivismo. Y se pone en discusión, es una discusión de lo más interesante porque es una tensión que atravesó y atraviesa la dialéctica de los desafíos políticos en cualquier experiencia que intenta transformar la realidad. Se pone en tensión la necesidad de resolver, valga la redundancia otra vez, las necesidades urgentes de la población, de electricidad, de consumo, de alimento, etcétera, etcétera, además de las falsas necesidades permanentemente creadas por el capital y su aparato propagandístico, que esas las podríamos correr, pero sí las necesidades básicas, con la necesidad también de ir a una transición energética que también ponga a salvo a la humanidad de todo esto que vos alertás. Entonces, yo sé que vos también usted valora muchísimo la experiencia del MST de Brasil, por ejemplo, en ese camino. Pero bueno, ¿cómo pensar esta cuestión, esta tensión entre lo que se llama, bueno, una continuidad inevitable de cierto extractivismo para poder resolver la urgencia del momento en gobiernos que por lo menos se proponen resolver las urgencias de la mayoría? Sí. Mira, efectivamente el MST es un muy buen ejemplo porque es es el mayor movimiento social de Brasil, ¿no? Son centenas de miles de campesinos, trabajadores de la tierra que están ahí organizados, además de intelectuales, de estudiantes, de mucha gente, ¿no? Y son gente que tiene sus cuadros tienen una formación marxista, son gente muy seria. Y ellos tienen un programa no solo de reforma agraria radical, sino una alternativa para Brasil, ¿no? Un otro camino para Brasil. Que Brasil deje de ser productor de commodities para el mercado mundial y que produzca para el consumo de su población, ¿no? Es decir, la soberanía alimentaria. En vez de la soya para engordar los puercos en Estados Unidos, no sé dónde, ¿no? Produjamos arroz orgánico para el pueblo brasileño. Y el MST es hoy ya el mayor productor de arroz orgánico en Brasil, ¿no? Entonces, es muy importante eso, que existe un movimiento social con una conciencia ecológica y una conciencia política antisistémica, ¿no? Y él tiene propuestas concretas de una transición, porque, claro, Brasil necesita desarrollarse, pero no copiando a los modelos capitalistas que obviamente no son posibles, ¿no? Y no se aplican, ¿no? Pero a través de un otro camino, ¿no? Es decir, tenemos que producir más hospitales, saneamiento básico, agua, etcétera. Es más importante que producir aviones, no fabricar aviones. ¿Quién toma aviones en Brasil? No, es una minúscula minoría de la población. Es decir, la producción de los bienes de servicios tiene que orientarse para las grandes mayorías y no para la élite dominante, ¿no? Entonces, toda una nueva concepción de cómo se debe organizar la producción y el desarrollo. Y obviamente es un proceso de transición, no se va a hacer todo de una sola vez, ¿no? Es un proceso de transición que va a llevar años, ¿no? Pero que hay que iniciar desde ya, ¿no? Llevar la pelea para iniciar desde ya, tomar pasos en esa dirección. Ahora, es una lucha difícil, ¿no? Es una lucha difícil. Tenemos adversarios poderosísimos, ¿no? Que no tienen escrúpulos de ninguna especie, ¿no? Y bien, no hay ninguna garantía de que podemos vencer, ¿no? Pero, como decía Brecht, me gusta mucho esta cita de Bertolt Brecht, ¿no? Quien lucha puede perder, pero quien no lucha ya perdió. Ya perdió, claro. Michael, estamos ya llegando casi al final, pero hablando de este tema de Brasil, ¿no es cierto? No puedo dejar de preguntarte, ¿qué piensas de los 23 años de cárcel que le dieron, o 27 años de cárcel que le dieron a Bolsonaro? 27 años. ¿Tú crees que va a haber una amnistía del Congreso brasileño, que eso se va a quedar así? Porque
hay una realidad y es que Bolsonaro tiene un movimiento social muy fuerte detrás, ¿no es cierto? Sí, sí. Recordemos que Lula lo derrotó por 1,5% de los votos. Entonces, a nosotros nos preocupa que haya así una irrupción fuerte en Brasil y que de repente se lleve puesto a la Corte Suprema y deroguen. ¿Cómo ves eso? ¿Hay alguna chance de eso? Mira, Bolsonaro no merece 27 años de prisión, merece 50 años de prisión. Claro. Porque además de la tentativa de golpe, es responsable de centenas de miles de muertes en la época de la epidemia del coronavirus, porque él dijo que no había que tomar ninguna medida de prevención, porque eso es un pequeño resfriado sin importancia, etcétera. No, es responsable, tiene una gran responsabilidad. Pero bien, mira, claro, Bolsonaro y su banda tiene apoyo social, sin dudas, tiene apoyo de sectores amplios de las clases dominantes y infelizmente también de sectores populares a través de las iglesias evangélicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero están un poco en la defensiva. Y el apoyo brutal que les dio Trump fue un malo servicio, ¿no? Porque esos patriotas ahora parecen como los hombres del presidente americano, ¿no? Los hombres de Trump, ¿no? Entonces, la bandera de la soberanía nacional está con la izquierda, ¿no? La bandera de la patria brasileña está en manos de la izquierda. Y bien, ahora, la situación es compleja en Brasil, no sé por dónde va a ir la cosa. Hay una presión muy fuerte sobre la amnistía, etcétera. No creo que va a haber amnistía, pero puede haber algún otro compromiso, no sé. Pero es una pelea muy, muy dura, pero el hecho que Trump le dio ese apoyo grosero, esa intervención grosera en la política brasileña fue una ayuda para Lula, de hecho, ¿no? Fue una gran ayuda política para Lula. Bien. Bueno, estamos ya al final casi, no sé, Paula, si tenés algo brevísimo, si no, No, porque podríamos estar horas no, claro. charlando con el profesor Lowy. No, vamos a respetar los tiempos radiales, Tatilio. Bueno, muchas gracias. Bueno, Michael, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dado. La verdad que ha sido muy, muy útil para nosotros entender. Quedan muchas preguntas, pero bueno, invitamos al público a que busque tus materiales. Ahí cuando uno pone Google libros de Michael Lowy, uy, aparece una cantidad y varios de ellos están en PDF, o sea que aun cuando no sé, la gente no esté donde está el libro publicado, se pueden conseguir. Muchos están traducidos al castellano. Así que bueno, Michael, un gustazo inmenso haber estado contigo. Seguiremos en contacto. La mejor de las suertes, ¿ok? Gracias. Muchas Bueno, gracias. adiós entonces. Adiós. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la